Bueno, estamos aquí en Majonora. Tu casa en Israel. Bien. Genial. Bueno, empezamos. Humor, un chistecito, una reflexión y vamos a estudiar. Espera ya. ¿Está bien? Entendiendo a Yosef, que es algo que los que estamos metidos esta semana, todo el tema de Yosef, quiero profundizar más y van a ver, está lindo. Bueno, primer chiste de Rabbi Jonathan Galen. Si alguien lo escuchó alguna vez, vieron que también él es muy gracioso. Así que lo traje Bellem Bro. ¿Está bien? Dice que cuando uno dice un libreto en el nombre de otro, trae la geulá. Bueno, aquí es el chiste. Dice así: estaba una persona en un yate. ¿Está bien? Lindo, se va en el mar, qué lindo, calorcito, mar azul. Está bien, uno tiene ganas de tirarse al agua, ¿no? Y nadar, está hermoso. Pero tenía miedo. ¿De qué tenía miedo? De que una ballena se lo coma. O que una ballena se lo trague. Y tenía miedo. Dije, pero al final le dijeron: no tenés que tener ningún problema. No va a pasar nada. Estate seguro que va a estar todo bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va llena. Buenísimo. Va llena. ¿No? Va, ella va. No, hay que tener, es un juego de palabras en español, por eso no lo entendieron. Porque va llena. Si va llena no se lo va a comer, porque va llena. Ese es el chiste. Va llena. Va llena. Está llena. Entonces no se lo va a comer. No hay que explicarlo porque si lo aplicamos. Este fue el chistecito. Me resultó gracioso. Me parecía. Va llena, por eso. Top. La dieta de... Bueno, algo lindo. Obvio, nosotros somos 5.780. No 2020. Está bien. Pero ahí vienen esos deseos lindos y esas reflexiones. Les leo la reflexión porque me pareció interesante. Dieta para el año 5.780. Le ponemos. Entrada, o sea, hace como un menú. La entrada, primer plato fuerte y postre. Está bien, interesante, ¿no? Consejitos que siempre se dan, pero son simpáticos. Entrada, hay que entrar así. Actitud positiva, siempre lo principal, la actitud. Actitud positiva. Sonríe, sonríe más. La sonrisa es importantísimo. Por eso empezamos con un chiste. Sé puntual. El tráfico no tiene la culpa. Está bien, a veces no, llegué tarde. Trata de ser puntual, adelantar, es importante. Y abraza más a quienes amas. ¿Está bien? Mostrá el amor. No hay que dejarlo para ahí. Después pasó algo y nunca más. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no? Mostrá. Está bien. Entonces todos se abrazan. Aquí las chicas, bueno. Plato fuerte. El plato fuerte es comprometerse con tus objetivos. Ponete objetivos en el año y trata de hacerlos. Asume la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Hay que asumir la responsabilidad porque hay que decir sí, va, y no hago nada. Y no. Hay compromisos, está bien, me comprometo y trato de hacerlo. Cumple tus compromisos sin excusas. Veo que los 3 primeros le puso intenso al objetivo y tratar de hacerlo. Celebra el éxito de otras personas. Esto también es lindo, está bien. No solamente está contento cuando yo estoy contento, sino cuando el otro está contento, también está contento. Celebra el éxito del otro también. Los demás son diferentes y piensan diferente. No te ofendas por ello. Está bien, no tienen que pensar todos como tú. Ay, está bien, hay amplitud de pensamiento, está bien, no tiene que pensar, ay, si no piensa, está bien. Cada uno tiene su opinión, es parte de la vida. Y el postre, mantente optimista, positivo. Disfruta la vida, disfrutar la vida, claro que sí, está bien. Y agradece. El tema de agradecer es tema central, lo vimos en el Alel, ¿no? En Hanukkah, ser agradecidos. Obvio que el centro es Dios, agradecer a Hashem por todo lo que nos da. Muchos éxitos entonces. Está bueno, ¿no? Simpático. Para 5.780 en 2020, como decía en la reflexión, ¿qué significa 2020? Si hay 2020 después de y hay antes de. Entonces hay antes. No, o sea, 5.780. Bueno, vamos a estudiar. ¿Tienen la hojita? Bueno, para allá el Baigash, estamos en el final de Bereshit, nos queda Baigash y Vayehi. Y llegamos al final del libro Bereshit, que es un libro hermoso, ¿no? A mí me encanta Bereshit. Después entramos en Shemot y bueno, todo, la salida de Mitzrayim, en el desierto, pero Bereshit es Abraham, Isaac y Jacob y Yosef, ¿no? Y los hermanos. Vamos a analizar. Tienen una hojita con 5 preguntas. ¿Tienen? Sí. Vamos a ir estudiando, vamos a ir leyendo y explicando. El título que le pusimos, como en el libro, bueno, el libro de ideas de Bereshit, después se los muestro, es el... entendiendo el accionar de Yosef. ¿Por qué hay que entender cómo actúa Yosef? Porque hay que entender. De repente los acusa de espías, ¿no? A los hermanos. Después le dice, trae a Binyamin. Después le pone la copa. Uno podría decir, a lo mejor es medio vengativo este Yosef.
O sea, hay que conocerlo bien, hay que verlo en todas las perashiot y según eso sacar una conclusión de cómo es Yosef. Porque si lo veo a medias también puedo ver una figura media, no sé, no como veíamos ayer la película, ¿no? Yosef, al principio, ¿no? Medio que se cree que él es el centro del mundo, ¿no? Y bueno, después la vida le enseña mucho a Yosef y Yosef es el máximo. Pero bueno, pero al principio se ve medio inocentón, ¿no? Y acá también podríamos sospechar que está medio vengándose, ¿no? Al fin y al cabo, pero vamos a ver que no. Pero vamos a ver, ¿se entendió? Entonces, 5 preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo interpreta Yosef sus propios sueños? Al final, ¿cuál es la interpretación de los sueños que él tuvo? Él había tenido en total, según lo que vimos en la Torá, vimos 2 sueños de él, ¿está bien? El de las espigas de trigo que se arrodillan a la de él y la del sol, la luna y las estrellas. Después hubo otros sueños, pero hay que ver si él une todo. Segunda pregunta. ¿Cómo es la relación de Yosef con Akadosh Baruj Hu? Si podemos ver en los Pesukim, su nivel de emuná que tiene, o su nivel de cercanía ya. Tercera pregunta. ¿Acaso fue el discurso de Yehudá lo que lo convenció? O sea, ¿se acuerdan? Después del discurso de Yehudá, vimos ayer, ¿no? Él dice, soy Yosef. La pregunta es, ¿lo que lo convenció fue el discurso de Yehudá? ¿O él lo tenía planificado ya? ¿Entienden mi pregunta? ¿Qué fue lo que lo conmovió para que él diga, sí, soy Yosef, en ese momento? Cuarta pregunta. ¿Por qué esperó hasta este momento y durante tanto tiempo? Esta es la pregunta más difícil, me parece. No le avisó al padre. ¿Por qué tanto tiempo no le avisó al padre? ¿Qué? Que estaba vivo. Que estaba vivo. Buena pregunta, ¿no? Tuvo tiempo para avisarle, ¿no? Sí. Pues bueno, no, era esclavo. ¿Cómo querés que le avise? No todo el tiempo era esclavo. En un momento ya era rey, era virrey, ¿no? Ya 9 años. Y cuando estaba en la casa de Potifar también no se veía muy esclavo, ¿no? ¿Se acuerdan de ese año que estuvo con Potifar? Se la veía bien. Él sabía que el papá pensaba que estaba muerto. Esa es la pregunta. Muy buena. ¿Qué piensa Yosef? ¿Yosef sabe lo que piensa el papá? ¿Cómo Yosef se entera? Eso sería lo que nos haría analizar por qué Yosef no habla, o qué sabe Yosef, porque la verdad que tenemos que ver en los versículos, de verdad, si Yosef sabe o no. Tal vez para que su papá los decepcione. Está bien, o sea, no sabemos qué Yosef sabe sobre Jacob. Y por qué entonces Yosef no interviene y va y le cuenta. ¿Y cómo le contaría, no? ¿Cómo le contaría? Estoy acá. ¿Qué haces ahí? ¿Qué va a decir? ¿Me vendieron mis hermanos? Va a caer en el mismo error que ya él hizo Teshuvá, seguro. Entonces era buena pregunta. Bueno, pero la pregunta es por qué Yosef no le informó al padre que estaba vivo o que estaba en Egipto. No sé si Yosef sabe que, o si Jacob piensa que Yosef sabe, no sabemos lo que Yosef piensa que el papá piensa. ¿Entendieron? Sí. ¿Por qué Yosef actúa durante tanto tiempo así y no se revela a sus hermanos desde un principio? La verdad que cuando vinieron a comprar comida, podía haber dicho, soy Yosef. Le podía haber dicho, ¿no? De entrada. ¿Para qué les hizo hacer todo esto? De ir, volver, traer... Les dio comida, los hizo volver, pero traigan a Binyamin, después lo trajo a Binyamin y después le puso la copa en el saco de Binyamin, después lo acusó a Binyamin de que había sido ladrón, hizo todo eso hasta que se reveló. ¿Está bien? Cuando yo cuento esto, cuento más o menos que tienen la idea general de la perashiot, las tenemos, porque siempre las estudiamos, pero igual trato de explicar más por si no saben todo lo que pasó. ¿Cuál es la fuente de estos? El libro de estos. Se los muestro, pero no sé si acá tengo ideas de Bereshit. Acá tengo todo menos ideas de Bereshit. No sé por qué no está ahí. Debe ser porque lo están estudiando, entonces alguien o lo agarré yo y no sé. Estos son las ideas de Shemot, ideas de Bereshit, ideas de Vayikra. Después, aquí. Lo mostré al revés. Estos son los libros. Después se los muestro si quieren. Son unos libros que hicimos con un grupo de Rabanim después de muchos años de estudiar y pasamos a escrito lo que normalmente enseñamos. ¿Está bien? Y es lo que estamos haciendo en la clase. Apoyándome en la fotocopia, si tienen la fotocopia y lo tienen todo escrito. ¿Se entendió? Vamos. Gracias. Este es de Shemot, está el de Bereshit, ¿entendieron? Respuestas, ¿empezamos? Empezamos. ¿Quieren decir ustedes qué les parece? Oye, ¿quieren agregar alguna pregunta? En el tema este, ¿no? No me vayan a otro lado. En el accionar de Yosef. Bueno, vamos. Respuestas. Si decimos que todo lo que Yosef está haciendo es para que se cumplan sus sueños, respuesta número 1. Pues no, ¿por qué Yosef tarda tanto en revelarse? ¿Por qué no les dice nada? A lo mejor lo que Yosef quiere es, él tuvo los sueños y él toma decisiones de acuerdo a los sueños. Es una extraña respuesta, ¿no? A lo mejor, digamos, Yosef actúa de acuerdo a los sueños. Si decimos así,
Esto es tan importante que justificaría hacer sufrir tanto a Jacob. ¿Por qué lo haría sufrir a Jacob? Digamos que él actúa por los sueños y él cuando él entienda que se va a revelar. Entonces, ¿pero lo está haciendo sufrir a Jacob o no? ¿Cuándo? Cuando le dice que manden a Benjamín. Y Jacob no se quería deshacer de Benjamín, ¿no? ¿Eso no lo hace sufrir al papá? Entonces sería medio raro. Yosef quiere que se cumpla el sueño. Y papá sufre. No importa. ¿Les parece que Yosef actúe así? No parece. A Yosef ya lo perdió. Shimón está preso y ahora debe entregar a Benjamín. ¿Entienden? Y Jacob ya perdió a Yosef. Y Yosef no está con él. Ya Shimón estaba encarcelado. Y además lo hace traer a Benjamín. Medio raro. Y todo esto para que se cumplan los sueños. A mí no me... ¿A ustedes están de acuerdo que no convence? A mí no me convence. Bueno, para entender mejor la actitud de Yosef, debemos antes analizar la personalidad de Yosef. ¿Están de acuerdo? ¿Que analizar la personalidad me va a ayudar a entenderlo? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿la metodología está buena? Vamos al método. Bien. Es el único de los hermanos que tiene el nombre de Dios en su boca. Miren qué interesante, ¿eh? Si vamos a ver de los hermanos quién dice a Hashem o quién habla de Hashem, el único que nombra a Hashem siempre es Yosef. 18. Los hermanos no vemos mucho que lo nombren a Hashem. ¿Qué me marca? Eso. Que tiene comunicación. Que en con su Dios. palabra siempre dice Dios. ¿De qué? Es una persona que tiene muná, ¿no? Sí. Si siempre te digo que trata Hashem, Baruch Hashem, significa que a Dios lo tenés presente. Bien. Es el único de los hermanos que tiene el nombre de Dios en su boca. En total 18 veces. El 18 es importante, el valor numérico. Sí. Vivo, Jai. Jai es vida. O sea que en Yosef Dios es la vida, vive con Dios. En hebreo la palabra Jai, vida, suma 18. Es decir, Dios estaba vivo en él. Vemos también que era honesto y no hacía abuso del poder. ¿Dónde lo vimos eso? En la casa de Potifar, ¿no? En la casa de Potifar. Y como virrey de Egipto, él nunca abusa del poder. Él siempre hace lo que es correcto y también da al faraón lo que el faraón es el rey. Él es el que le maneja todo. Pero siempre bien correcto. Eso también no me habla de él, ¿no? ¿De qué me habla ser honesto y correcto? ¿De qué caminos de la vida? Íntegro. Que... Íntegro, tzadik. Yosef tzadik. Hace maasim de tzedek. Muy bien. Hasta aquí, bien. Emuná, en el nivel de conexión con Dios, emuná. En el nivel activo, hace tzedaká, mishpat. Es una persona que tiene un potencial. ¿Dónde vemos que tiene potencial? A ver, el potencial espiritual, ¿eh? El poder de la imaginación, ahora voy a explicar, muy desarrollado. Y puede soñar o interpretar cosas que van a ocurrir en el futuro. ¿Eso lo vimos? Lo vemos en los sueños. O sea, tiene sueños y también interpreta. Esperen. Bueno, primero tengo que explicar los sueños. ¿Cómo funciona el sueño? ¿Cómo funcionan los sueños? Como cuando soñamos a la noche. Funciona la imaginación. Voy a hablar de la imaginación. Un poco explico Shmone Perakim, que una vez dijiste que no se entendía tanto. La imaginación, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos intelecto, raciocinio, capacidad intelectual y tenemos imaginación. ¿La imaginación cómo funciona? En la memoria se guarda todo lo que captamos con los 5 sentidos. Todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, ¿no? Los 5 sentidos se guarda en la memoria. Tenemos lo que se llama el zicarón, memoria. La imaginación, ¿qué hace? Lo trae de nuevo al pensamiento y puede conectar, unir. Por ejemplo, si yo vi una vez un pájaro, ¿está bien? Y vi un caballo, me puedo imaginar a un caballo volando. ¿Me puedo imaginar? Centauro. En verdad no existe. Pero, ¿me lo puedo imaginar? Sí. Sí, imagínense un caballo volando. ¿Nunca? ¿Alguna vez lo vieron? No. Pero se lo pueden imaginar. ¿Cómo lo hicieron? La imaginación. Asociación de cosas captadas por los 5 sentidos. ¿Entendieron? Esa es la imaginación. ¿Es una herramienta importante en la vida? Sí. Claro que sí. ¿Quién tiene mucha imaginación? No dije que sea la mejor. Los artistas. Los artistas sobresalen por la imaginación. La creatividad. Un gran pintor, un gran músico. Los músicos. Beethoven te dirigía la orquesta siendo sordo. Sí. ¡Wow! ¿Cómo dirigís una orquesta siendo sordo? No, pero la escuché como ¡Wow! Entonces no tiene nada de imaginación. ¿Qué quisiste decir? ¿Con que antes no era sordo? No, que- Obvio, si antes sordo no puedes dirigirte una orquesta nunca. ¿Por qué? ¿Por qué si antes sordo no te puede dirigir la orquesta nunca? Porque uno no puede representar lo que sintió. Porque que era imaginación, dijimos. Lo que está en la memoria que captó con los 5 sentidos.
O sea, él no era sordo de nacimiento, por eso él captó los sonidos, por eso lo tiene en la memoria, por eso lo puede reproducir con la imaginación e imaginarse cómo está soneando la orquesta. Perfecto, exacto. Eso es una capacidad de imaginación grande, porque Increíble. a veces no tenemos capacidad, no, a veces te tratas de imaginar y te cuesta, pero hay gente que tiene, los grandes pintores, los grandes artistas tienen gran imaginación. ¿Se entendió? Pero sus sueños fueron profecías. No. Espera. Expliqué los sueños porque no llegué a profecía, porque tengo que hacer la diferencia con profecía. Profecía significa que Dios te habla. Y Dios te dice algo. Y le dijo a Shem, y te dice una profecía. ¿Está bien? Cuando tengo un sueño y en el sueño capto cosas del futuro, o traigo cosas que están pasando en otro lado, es un principio, no es profecía todavía. Máximo es Ruach HaKodesh, pero no es Nebuá. ¿Por qué te habla a través del sueño? Bueno, tengo que enseñarte lo que es profecía, pero así funciona la profecía. ¿Está bien? Pero así funciona la profecía, hay que estudiar profecía. Pero les dije, me adelanté, les expliqué un poquito. Otro día estudiamos profecía, les expliqué que en un sueño captar algo del futuro no es profecía. Eso es importante que sepan. ¿Está bien? Que sepan la diferencia de profecía es que captaste la palabra de Dios. Eso es profecía. ¿Cómo se ven los profetas normalmente cuando Hashem te habla? O sea, Bueno, no viene de tu imaginación. También ayuda a la imaginación. Ahora voy a explicar. Para la nebuá funciona el intelecto 100% y también la imaginación. Porque necesito la imaginación para captar cosas muy abstractas. Necesito la imaginación también. No digo que no. Para la nebuá se necesita la imaginación. Pero con la imaginación solo no alcanza para la nebuá. Para la profecía se necesita la imaginación. Pero con la imaginación solamente no alcanza para la profecía porque hay otros puntos que tenés que tener. Y Yosef tenía así esa capacidad de captar sueños, la tenía. Lo vemos en la Perashá. Nunca vemos que Dios le habla, ¿no? No hay ninguna Perashá que Dios le hable algo. Nada más que él ve un sueño. Y él también como que sabe interpretar, porque nosotros a veces no sabemos interpretar sueños, ¿no? No tiene un montón de sueños, siempre la gente escribe, tuve un sueño así, ¿qué significa? Y vos decís, hay audiciones de radio que interpretan sueños, ¿no? Y uno le dice lo que soñé y dice, sí, me parece que representa. Bueno, pues, obvio que en los sueños hay mucha psicología. Obvio que hay psicología en los sueños, porque tiene que ver con lo que vos pensás en tu día, en el día y todo. Bueno, Yosef tenía la capacidad de captar a través de sueños cosas. Yo no digo que eso sea profecía, pero tiene esa capacidad. Les expliqué cómo funcionaba la imaginación, ¿entendieron? Sí. Y dijimos que la imaginación la tienen en alta los artistas, pero no es el top de la vida. El top de la vida es el intelecto. En verdad es más intelecto y más imaginación, wow, ahí tenés un potencial de alma muy alta. ¿Se entendió? Ah, bien de todo eso. Muy bien. Entonces, y puedes soñar o interpretar cosas que van a ocurrir en el futuro. En otras palabras, una persona te dice cosas que van a pasar en el futuro. ¿Puedo decir, es profeta? No. No, porque esa no es la definición de profeta. Les explico. ¿Está bien? Pero sabe el futuro. Bueno, está bien. Es una capacidad que tenemos en la mente para captar cosas del futuro. ¿Está bien? Hay gente que la tiene más desarrollada, gente menos. Intuición. Eso no sería profecía. Reflexión. Sí, Pero proyección. ¿quién da esa intuición de...? Hay gente que tiene más intuición, hay gente que tiene menos intuición. Pero conocen gente que sabe cosas que van a pasar en el futuro. Hay gente que te dice También cosas y de repente capacidad pasan. de ¿Cómo lo hizo? creatividad, Entonces uno dice, es profeta. No. No siempre. No es profeta. Tiene capacidad para captar cosas. ¿Entendés? ¿Está bien? No es la definición de profecía, pero eso es otra clase, que es profecía. Profecía es hablar con O Dios. sea, puede o no, pero no. Pero Yosef tenía ese estándar como casi para llegar a profecía, porque necesitamos esa imaginación. Una imaginación bien utilizada y un control total de las pasiones son primordiales para alcanzar la profecía. No obstante eso, la Torá no nos cuenta que Dios habló con Yosef. Es decir, tenía un gran potencial, pero no llegó a ser profeta. O sea, ¿cómo puedo decir contundente? No llegó a ser profeta. Porque no tengo ningún pasuk. Si tenía un pasuk, le digo, fue profeta. Bueno, ¿está bien? ¿Están de acuerdo? Esa es la ¿De dónde se sacan conclusiones? De lo que está escrito. ¿Está claro? Entonces, máximo a qué llegó Yosef? Al nivel anterior a profecía. Que ¿cómo se llama en el Tanaj? Ruach HaKodesh. Es inspiración divina. ¿Está bien? Esto Yosef tiene. Bueno, es un nivel altísimo, ¿no? Es seguro que Yosef sabía que Jacob era profeta, porque el papá le cuenta. El papá le dijo, Dios me habló, seguro le contó todas las profecías que tuvo. Y también Isaac, al que conoció desde los 9 a los 17 años. Porque digo que Yosef lo conoció al abuelo desde los 9 a los 17. Conócelo desde que naciste. Porque Yosef, ¿dónde nació? En Ur-Kasdim. ¿Se acuerdan? Cuando Jacob estaba en el exilio. Sí. Y después de 9 años vuelven. A los 8, 9 años vuelven. Y Isaac cuando muere,
Isaac muere, tenemos las fechas. Isaac vivió 180. ¿Está bien? Entonces podemos hacer la cuenta y Yosef lo tuvo. ¿Y por qué hasta los 17? Porque a los 17 lo venden como esclavo. Entonces seguro que habló con el abuelo o no habló. El abuelo lo puso en su rey y le contó todas las historias, seguro. Entonces, conoce las historias de Isaac y las historias de Jacob. Muy bien. Sigo. Lo que debemos analizar ahora es cómo interpretó Yosef los sueños que soñó. Es factible que él veía los sueños suyos como algo que le revelaron desde los cielos. No obstante, él sabe que no es profecía. ¿Cómo sabemos que Jacob le importan los sueños de su hijo Yosef? Porque cuando Yosef le cuenta el sueño a Jacob, ¿se acuerdan? Le dice, soñé que viene el sol, la luna y las estrellas a prosternarse ante mí. ¿Qué dice? Y entonces Jacob le dice, ¿qué? ¿Vamos a venir yo y tu mamá? La mamá no vive, ¿no, Rachel? ¿Está bien? Y los reprendió. Y después dice el pasuk. Y Jacob guardó la llamar et adabar. ¿Para qué dice el pasuk llamar et adabar? ¿Qué guardó? O sea, Jacob sabe que lo que Yosef dijo hay algo. O sea, Jacob sabe que no es cualquiera. Es lo que veíamos en la película, ¿no? Que decía, le dio el don de los sueños. ¿De acuerdo? Ayer vimos una película, no estabas. Estamos. Y Yosef estaba seguro que él tiene una especie de contacto con Dios. ¿Sí? Está seguro que tiene un contacto. Por eso le dice a los ministros del faraón y al faraón mismo que de Dios son las interpretaciones. Y enseguida le dice, dime el sueño. Viene el faraón y dice, me dijeron que tú sabes interpretar sueños. ¿Qué dice Yosef? De Dios son las interpretaciones. Dime. Entonces, ¿quién va a decir? De Dios son las interpretaciones. Dime. Entonces, Yosef es el que les dice. Pero Yosef dice, de Dios es las interpretaciones. O sea, Yosef entiende que sabe interpretar lo que Dios dice. Es decir, Dios le va a responder por mi intermedio. Es por eso que no teme contar a sus hermanos sus sueños, ya que él ve algo minashamaim providencial en los sueños. Acá podemos explicar por qué Yosef va y le cuenta los sueños a los hermanos. Les trae bronca. ¿Se acuerdan? Va y dice, las espigas de trigo se posternan ante mí. El sol y la luna ¿para qué vas y le contás, Yosef? Lo vimos muy, como dijimos, inocente. Eso le trae un problema. Pero parece que Yosef piensa, no. Si en el sueño participamos todos, yo se los tengo que contar. ¿Entienden cómo piensa Yosef? Yosef ve que el sueño es algo importante. ¿Y por qué hay 11 espigas de trigo? Son mis hermanos. Entonces los tengo que decir. Sí, pero Yosef no piensa que, vos vas a ser rey. Pero con razón. Inocente, claro, pero para meterme en la cabeza a Yosef. Yosef no lo hace de malo. Yosef lo hace porque entiende que tiene que hacerlos intervenir. Porque en el sueño participan. ¿Entendieron? Por ejemplo, en el sueño de las espigas de trigo no fue y se lo contó al papá. Sí, se lo contaron. Y se lo contó a los hermanos. ¿Por qué no se lo contó al papá? Porque no participa. Porque no partía. En el sol, la luna y las estrellas, ¿a quién se lo contó? Al papá. Al papá y a los hermanos. Tiene lógica, ¿entendieron? Es factible que se hubiera seguido unos años más junto a su padre y no hubiera tenido que separarse a los 17 años. Esta es una especulación, ¿eh? Tal vez hubiera llegado al nivel de la profecía. Pues vemos que tenía el potencial para ello. ¿Están de acuerdo? ¿Puede ser? ¿Puede ser que Yosef podía haber sido profeta? Sí. Al fin y al cabo, ¿cómo sos profeta? Te preparás en la vida. No es un día para el otro ser profeta. Hoy en día no hay escuelas de profetas. En el pasado había escuelas de profetas. Sería bueno, ¿no? No. Hay una midrashá. ¿Qué estudian en esa midrashá? ¿Cómo ser profetizas? ¡Uy! Vamos a la midrashá esa, está bueno. El que le guste. Tener algo antes, o sea, Hay que desarrollar un potencial muy grande, si no, no llegas. No es que Dios te elige y te habla. Pero si tienes que tener unas características. Para ser profeta tenés que tener un montón de características. Entre ellas, capacidad intelectual alta, capacidad emocional, imaginativa. Tenés que tener cultura general. ¿y eso cómo lo medían hace tantos años? ¿Quién lo medía? Iban preparándose. Y si Dios se lo revelaba, se lo revelaba. Y si Dios no se lo revelaba, no. O en otras palabras, tenés que prepararte toda tu vida. Y a lo mejor te viene la profecía. ¿Y cómo se dan cuenta si era Dios o no? Cuando tenés profecía, no tenés ninguna duda que Dios te está hablando. Cuando la tenés. Es subjetivo. Es subjetivo. Cuando uno tiene profecía, no tiene ninguna duda que Dios le está hablando. Pero todos los demás le creen a la subjetividad. No. Hay una metodología de cómo él demuestra a los otros que él es profeta. ¿Querés saberlo ahora? No tengo tiempo, pero si querés después en otra clase, ella habla, pregunta, muy bien, preguntás muy bien. Pero son todos los temas. Que si Dios quiere en 2 meses, vamos a tratar de contestártelos. Que va a estar 2 meses, me dijeron. Entonces vamos a verlo. Pero tenés razón, tiene que haber una metodología de cómo demuestra que él es profeta. Y la Torah dice, si él es profeta, tiene que hacer A, B, C, D. Y si él hace A, B, C, D, hay que ver cuál es A, B, C, D, demuestra que él es profeta. De ahí vienen los falsos profetas.
Y pueden haber falsos profetas, eso era lo que bien preguntaste. ¿Cómo sabe él que de verdad Dios le habló? Y si se lo imagina y es un loco. Buena pregunta, ¿no? A lo mejor es un loco y él piensa. Tenemos un montón de falsos Mashiach, ¿no? Sí. Que se piensan que Dios le habló. Yo le dije que conocí varios. No falsos Mashiach, pero personas que me dijeron que Dios conocí varios. Les cuento uno que pasó en mi yeshiva. Ya te lo conté una vez, creo. Una vez en la yeshiva mía, una persona estaba estudiando ahí, tranquilo, y viene uno y se me acerca. No lo conocía. Y tenía el Sidur al lado mío. Y me dice, ¿ves ese libro? ¿Y qué, el Sidur? Sí. Lo escribí yo. Cuando me dijo lo escribí yo, dije, está re loco. Lo escribí yo. Además, ¿cómo lo escribí yo? Además, el Sidur lo escribió los Jamim a lo largo de muchos años. O sea, lo escribí yo, vi que también era medio analfabeto, no sabía. Porque pensó, no sé, debe ser que pensaba que era el especial y él lo escribió, pero el Sidur tampoco el Sidur vino Mina Shamayim. Entonces había un error. Lo escribió justo a ese. Claro, le puso una marquita. Sí, puede ser, no sé. No, pero después me enteré que él pensaba que era el Mashiach. Ya está, y dije. Después desapareció, nunca más lo vimos. Se ve que estuvo una semana ahí y lo volaron. Bueno, pero hay muchos, así. Y hay lo que se llama el síndrome Yerushalmi. Síndrome Yerushalmi. Es un síndrome Yerushalmi, como Yerushalayim es una ciudad muy espiritual. Es verdad, es muy espiritual, pero muy linda, a mí me encanta. Pero hay ese síndrome Yerushalmi que la gente viene y dice, capté, pero viste. Hay de todo. Bueno, nos reímos. Está bien. Entonces, espera, Yosef tenía el potencial para ser profeta. Veo que tenía el potencial. O sea, si no se hubiese cortado su relación con su padre a los 17 años, a lo mejor a los 20, 30 te llega profeta. ¿No? A lo mejor. Eso. Está bien, ¿qué pasa? Pero al final no llegó a la profecía o no tenemos ningún pasú que Dios le hable. ¿Se entendió? Sí. Sigo. ¿Dónde estoy? Estoy en el segundo. ¿Tercer párrafo o segundo? Estaba en el segundo. Tal vez hubiera llegado al nivel de... Pues vemos que tenía... los últimos 2 renglones del segundo. Pero una vez que entra el gobierno de Egipto, ya no le deja cabeza para los demás, los temas profundos de la profecía. Eso también es verdad, ¿eh? Cuando estás en política, y sos más un rey, que tenés que estar en 1000 cosas, como que cede un poco esa tranquilidad mental para llegar a cosas más elevadas, ¿entienden? Porque estás dedicado al pueblo. Pero eso haría el bajo. Es complicado que seas profeta y estés metido en millones de temas. A pesar que van unidos, porque al ser profeta sabes cómo dirigir mejor el pueblo, ¿no? Pero tenés que tener esa tranquilidad. La vimos en Moshe Rabenu, la tenía. Moshe Rabenu, pero Moshe es el máximo. Es difícil estar en política. David Amelech también, pero no llegó a la Nebuá, llegó a Ruach HaKodesh. También tenés un ejemplo en David Amelech. O sea, no entró en Nevi'im, entró en la tercera parte del Tanaj, que es Ketuvim. En la tercera parte de la Biblia está escrito en Ruach HaKodesh. ¿Está bien? Según esto, David no llegó a la Nebuá, a la profecía. Como Shlomo. Tampoco yo. Bueno, sigo. Dice el comentarista en el libro Meshech Chochma. Meshech Chochma es un libro que se estudia mucho en la Yeshivot, es muy profundo. Hay quien dice que fue el máximo conocedor de Rambam de todos los tiempos. El más entendedor de Maimónides. El Meshech Chochma es un libro que se estudia, Valor Sameach se llama. Que el objetivo de que los ministros estén en la cárcel, miren qué interesante, y suenen lo que soñaron, fue para que Yosef tenga la posibilidad de aprender las cuestiones del reino y de los ministros. O sea, al fin y al cabo, Yosef, ¿en qué cárcel estaba? ¿Quién estaba en la cárcel de Yosef? El ministro del copero, el ministro del panadero, los ministros. ¿Para qué Yosef tiene que estar justo en una cárcel que hay ministros? ¿Qué aprendes? Y Yosef hablaba con todos. Y aprendés cómo se administra el pueblo, cómo se administra el país, que es lo que Yosef tuvo que hacer después. O sea, como que Dios hizo todo para que se preparara. Es decir, que Yosef ve en todos los sucesos la mano de Dios. Y al relatarle al faraón sus sueños, enseguida queda completado el rompecabezas. ¿Cuál es el rompecabezas? El sueño de las espigas del faraón se relaciona con las espigas de sus sueños. Es decir, que él será el encargado de proveer comida. Él ve que realmente Dios está guiándole los pasos. ¿Entendieron? Vemos que Yosef es una persona muy elevada, ¿no? A todo terreno, ¿no? En todos los campos de elevación espiritual, en los campos de política, en los campos de captar la palabra de Dios. No la nebuá, pero entiende lo que Dios quiere. Y Yosef entiende que los sueños que había tenido deben cristalizarse en la realidad. Él dice, entonces si tuve estos sueños es porque Dios me está enseñando lo que va a pasar.
Es por eso que comienza a actuar para que lleguen a tomar forma. Este es el motivo por el cual no le avisa a su padre que está con vida. Pues Yosef espera el momento en que sus hermanos vengan a él. Pues, esta es una especulación, es una posibilidad. No tengo la verdad absoluta. ¿Por qué Yosef no le avisa? Tampoco, pero puede ser que Yosef está esperando que llegue el momento. Como él ve los sueños como señales. Y él espera que a lo mejor, bueno, llegue el momento de que tiene que revelarse. Pero Yosef no sabe, eso es muy importante, eso. La pregunta es, ¿qué sabe Yosef de que Jacob piensa? ¿Entienden? No sabe O sea, Yosef sabe que desaparece. Jacob lo envió a Yosef a buscar a los hermanos, ¿no? ¿Qué pasó después? Pero lo vendieron como esclavo, pero Yosef nunca volvió. ¿Qué sabe Yosef que Jacob se entera? ¿Sabe cuando vinieron los hermanos y le dijeron que ¿Qué fue donde los hermanos? ¿Cómo sabe? Porque los hermanos le dijeron porque un hermano murió. No, dijeron, un hermano no está. ¿Le dijeron que se murió? En la última sí, en la de hoy, en esta espera. Antes, en el diálogo, le dijeron, y hay otro hermano que no está. Y Yosef no sabe que Jacob sabe. ¿Entienden? Que ahora, o sea, Yosef sabe lo que le hicieron. Ahora Yosef piensa, ¿qué le habrán dicho a papá? Y no le van a decir lo que me hicieron, ¿no? Entonces Yosef puede pensar que entonces a lo mejor, o sea, le van a dicho, ¿y dónde estaba Yosef? Lo mandé a buscar a ustedes, Yosef, ¿no lo vieron? La verdad que nunca llegó. Le pueden haber dicho los hermanos a Jacob, ¿no? ¡Wow! Pero si le mostró la capa con sangre. Sí, después le muestra la capa con sangre y Jacob deduce. Pero Yosef no sabe. Yosef no sabe lo que le mostraron. ¿Entendés? Entonces, eso lo hacen ellos para que Jacob deduzca que a lo mejor murió Yosef. Pero Yosef no sabe lo que le dijeron a Jacob. Entonces puede ser que Yosef piense que Jacob desapareció y se fue para algún lado y nunca volvió. No, o sea, Jacob no sabe lo que pasó con Yosef. ¿A qué ayudaría a entender esto? ¿Qué me ayudaría? A que Yosef no sabe Lo que su papá. que Jacob está sufriendo tanto. Ajá, piensa que Yosef no sabe que Jacob está sufriendo tanto. simplemente no. A lo mejor si Jacob sabe que Jacob está sufriendo tanto, enseguida le dice. Pero ¿quién dijo que Jacob sabe que Jacob está sufriendo? No, pero ese fue el plan de Hashem. Él quería que poco a poco los Yehudim irdumen Oh, de Egipto. Esperá, ese va a ser el plan que Yosef que quiere, que entiende, claro. Está bien, yo pregunté no, mi pregunta fue esta. Si vos sabés que tu papá sufre Seguro que no sé. tremendamente, ¿no vas y le contás que estás vivo? Sí. Lo normal es que Yosef haga eso, ¿no? ¿Por qué Jacob no lo hace? ¿No es peligroso si O sea, dije, lo que sí sabe, lo que estamos seguros, no sabemos que Yosef sabe. Entonces, Yosef no sabe seguro que Jacob está sufriendo. Eso es lo que dije. ¿Está claro? ¿Y qué importa si Yosef no sabe eso? No, si Yosef supiese que Jacob está sufriendo totalmente, Ulay y Yosef ya le hubiese dicho. Más allá del sueño que se tiene, le hubiese dicho porque no quiere que papá sufra. ¿Cómo No sé. le dice si está ahí Le esclavo? manda a decirle. No, pero Estuvo 9 años de virrey de Egipto. ¿Está bien? No, pero él sabía que su papá estaba sufriendo porque él sabía que es el favorite de él. No. Él Sí, no pero volvió. no sabe, está bien, no sabe que el padre que está sufriendo, no sabe si Jacob piensa que Yosef murió o está perdido, eso no sabe. Sabe que Yosef desapareció. Pero Y no. seguramente Yosef se pregunta, pero en otra cosa, Yosef se deberá preguntar, ¿por qué papá no me habrá venido a buscar? Ajá. Claro. También Yosef debe tener esa pregunta. Él ¿No? no volvió cuando tuvo la posibilidad. No, esa es la pregunta también, ¿por qué no hace nada y manda una carta o hace algo? Esa es la pregunta que hicimos. ¿Está bien? Esa es la pregunta. Pero bajé la pregunta. Yo una vez escuché que como que Yosef tuvo Ruach HaKodesh y Sarvi. Como que Ah, estaban bueno, de alguna es manera, especulativo. Que da Roja Jacob y sabía qué, lo que pasaba. había una conexión entre Yosef y Jacob. Hay respuesta así, pero no tengo en qué apoyarlo. ¿está bien? A mí me gusta apoyarlo en lo que está escrito y todas las deducciones que hicimos es de lo que está escrito. No me fui de ahí. Puede ser lawyer. ¿Puede ser más? Abogado. Abogado, puedo ser abogado. Bueno, Pero it's not the book, está bien, la está bien, lawyer. está bien. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, por eso no sabemos, pero puede ser que Yosef no sabe que se enfrentó papá, puede ser que Yosef dice, qué raro que papá nunca me vino a buscar, pero Yosef sí actúa según los sueños y está esperando el momento para revelarse. ¿Está bien? Sigo. Yosef espera del otro lado. Él se ve a sí mismo como un instrumento de Dios, es lo que le dice a sus hermanos. Ustedes no me enviaron sino Dios. ¿Es verdad que Yosef se ve como un instrumento de Hashem? Es positivo. Él se ve como el Shaliach de Hashem. Muy bien. También Yosef sabe lo que le fue dicho a Abraham. Aquí está lo que dijiste.
que serán extranjeros en otra tierra. Y por eso es que va a ordenar las cosas como es necesario. Y Yosef sabía que ellos van a ser extranjeros en otra tierra, una tierra extraña. Entonces Yosef se debe estar imaginando De aquí. que de aquí va a empezar, que este va a ser el lugar. Por eso no le dijo nada. Esperen, todavía no quiere acelerar, tampoco Yosef querrá acelerar este punto, porque vas a hacer y te van a esclavizar en una tierra extraña, nadie quiere que llegue ese momento. Llegado el momento, pero piensa Yosef que puede ser que sea este. Después de lo que pasó con Rubén y Bilá, miren esto, ¿se acuerdan que Rubén se acostó con Bilá? Bueno, para realizar. Con Shimón y Leví, y con Yehudá, que lo vendió como esclavo, etc. Yosef ve que es él y no otro el que debe dirigir a la familia. Pero ¿por qué primero? ¿Por qué Reubén, Shimón y Yehudá? Por todo lo que había Porque ¿quiénes son los primeros? Primero, el mayor es Reubén, pero ya Reubén ya pifió, en cierta manera, cuando se acostó con Bilá. Hay que entender qué pasó ahí. Shimón y Leví destruyen todo lo de Shem y después son los peores contra él. Y Yehudá, está bien que al final lo vende como esclavo. Entonces vemos que ahí no. ¿Dónde está el liderazgo? Entonces Yosef entiende que a lo mejor él es el encargado, él es el líder. Y no otro el que debe dirigir a la familia para que continúe esta gran visión de Abraham. Por eso es necesario que todos acepten su mandato. Es decir, Yosef ve que él debe actuar y actúa en nombre de Hashem. Yosef quiere estar seguro que los hermanos lo aceptarán como líder. ¿Cómo aceptar? ¿Cómo ver si los hermanos lo aceptan? Y por eso no se dio a conocer enseguida, ya que no quiere que lo sirvan porque es el rey, sino quiere ver si realmente el maltrato que recibió por parte de ellos ya quedó superado y no volverá a repetirse. O sea, lo que quiere lograr es que hagan teshuvá. Entonces hace todo para ver si en verdad hicieron teshuvá, ¿no? Sí. Se convence de esto al escuchar hablar de que eran 2 hermanos que son hijos de un mismo padre. Oh, 2 hermanos. Si a Yosef lo veían afuera, tenían que haber dicho, somos 11, ¿no? Pero dicen, somos 12. Lo ven a Yosef con ellos. Se sienten responsables. Y luego también se cerciora que estén arrepentidos del maltrato que le dieron a su padre. ¿De qué tenían que hacer teshuvá? De su A los hermanos y al papá. padre. Esto lo vemos en el discurso de Yehudá, que estudiamos ayer, que al pedir que trajeran a Binyamin, vemos que no lo llevan sin el consentimiento de Jacob. Es decir, que lo respetan y les importa lo que Jacob siente por su hijo, no como había sucedido con Yosef. Una vez que Yosef ve todo esto, entonces es factible que ahora vengan a Egipto y comience todo el proceso que Dios le había dicho a Abraham, de que serán extranjeros, escuchen, en una tierra extraña, y así van a nacer como pueblo, ahí se van a convertir en un gran pueblo. O sea, está claro que la idea de Dios, que así me preguntaste una buena pregunta, ¿por qué tenemos que nacer como un gran pueblo en Egipto? Y no en Israel, sería mejor en Israel, ¿no? Ahora voy a intentar contestar si tengo tiempo. Termino la hojita y... No obstante, Yosef podía haber sacado a todos de Egipto y hacerlos asentar en Canaán. Esa buena pregunta. A ver, ¿qué les parece esto? Paren. ¿Qué dice Yosef? Bueno, vengan para Egipto, porque todavía quedan 5 años de hambre. No podés mandarle comida. No podés mandarle comida. Le mandás cada medio año o cada mes. Es el rey de Egipto. Yosef tiene todo. La familia tiene plata, tiene dinero. ¿Para qué traerlos a Egipto? Mandale comida todo el tiempo que se queden en Israel. Esa es buena pregunta, ¿no? Pero porque sabe qué va a pasar. O sea que Yosef ve que ya tiene que empezar. Pero, O capaz que los extraña y... La pero, profecía- ¿para qué traerlos a una tierra impura? Egipto es una tierra impura, una tierra de idolatría. Déjalos en Israel. Para que la Bueno, o sea, él conoce esa profecía. Y en esa profecía Dios le dijo cómo va a empezar la cosa. Porque si no fuese por la profecía, ¿qué hubiese hecho Yosef? Sí, los dejalos en Israel. ¿Para qué los traes a Mitzrayim? ¿Entiendes? No es bueno traerlos a Mitzrayim. ¿Por qué no lo hizo? Porque Yosef actúa de acuerdo a las señales divinas. No se conduce con su propia iniciativa. Él se ve como un instrumento. Es posible que él pensara que podría ser él el que en un futuro lo sacara de Egipto. Es verdad, él no sabía cuánto tiempo iban a estar. ¿Quién te dijo? A lo mejor yo todavía no me muero y volvemos a Israel. No sé, él no sabían eso de cuántos años iba a ser, ¿entienden? Hay un 400 años que hay que ver dónde empieza la cuenta. Pero al ver que se acerca el día de su muerte y no llega la señal divina, entonces los reúne y les dice, así termina el Sefer Bereshit, que Dios los recordará y los va a sacar de Egipto. Y cuando vuelvan, lleven mis huesos a Israel. ¿Por qué Yosef no le avisa antes a su padre que él está vivo? Esa era la pregunta, ¿no? Del millón. Lo más factible es que Yosef, durante los días en que estaba en la casa de Potifar, haya enviado algunos... Esto es especulativo, no tengo pruebas. Vamos a ver. Puede ser que Yosef envió algunos mensajeros para ver cómo estaba la familia, para saber qué pasa en casa de Jacob. Y le traían la respuesta que su padre seguía vivo.
De los 22 años que estuvo lejos, solo 10 años realmente tuvo la posibilidad de avisarle. 1 año al estar en casa de Potifar y 9 al estar como ministro de Egipto. El resto estuvo en la cárcel y era imposible, es verdad. Igual, de los 22 años bajemos. 12 años no puede hacer nada, pero 10 años, igual es mucho tiempo. 10 años podía avisarle. Puede ser que él se dio cuenta que estaba bien la cosa, o a lo mejor envió, yo qué sé, espías, no sé. No tenemos prueba, ¿no? No solo con los demás es estricto, sino también consigo mismo. Vemos que no sucumbe a la esposa de su patrón, ni se corrompe en la cárcel. Vemos que es una persona que domina. Otra cosa para ser profeta es Kobeshet Yisro, dominar tus instintos. Para ser profeta tienes una persona que tiene que tener cualidades morales elevadas. Si no tenés cualidades morales elevadas, Dios no te habla. ¿Está bien? Ahí tenés algo. No obstante ser meramente estricto y dejar de todos los sentimientos, es algo que los sabios del Midrash le reclaman al joven Yosef en casa de Potifar. Y sentencia al Midrash: tu padre está sufriendo y tú te preocupas por tu belleza. Dice que ahí, que Yosef era muy lindo, ¿no? Entonces ahí trae el Midrash que él se veía en el espejo y se veía lindo. Entonces dice el Midrash: tu papá está sufriendo y vos te estás mirando, qué lindo que es. Ah, le mandó a la esposa de Potifar. Boom. Pero es un Midrash. ¿Pero qué viene a decir? ¿Quién escribe el Midrash? Los Jajamim. Los Jajamim están criticando. Está diciendo: Yosef, vos tendrías que preocuparte más por tu papá. Está bien, le están dando. Los jajamim pueden criticar. Los Jajamim tienen fuerza. Sí, es verdad. Deduciendo de una indirecta del Pasuk. O sea, por eso vos podés decir así. Lo que dice ahí los Jajamim no significa que es la palabra absoluta. Pero sí que es una manera de pensamiento que ellos lo ven factible. No, pero en el Mikra no está escrito que Yosef está como enloqueciendo de su belleza y está... No hay. En el Pshat no hay. Tampoco exageremos. Ellos dijeron eso para... No, porque viene el Pasuk que dice que era muy lindo, nada más. Siempre Está bien. Y enseguida viene la esposa de... No, porque los Jajamim ven que todo es Minashamay, ¿no? Y los Jajamim dicen: no existe que te venga algo sin que vos te mandaste un... Si te viene un castigo, algo hiciste. Así es la manera de pensar de Jajamim. Fuerte, sacar raones. Entonces, para, si vos sos todo tzadik, está todo bien, ¿por qué este problema con la mujer de Potifar? A lo mejor tenías que hacer un poquito más perfil bajo, no mostrarte tanto. A pesar que Yosef lo hace, pero entonces ven que los Jajamim son muy fuertes en ese punto. Todo mina Shamayim. ¡Bum! Te la dejaba ahí te contesto la pregunta. Termino y contesto. Yosef, luego, al estar frente a Yehudá, se da cuenta que no puede ser tan estricto y dará un vuelco drástico. Se apiada, no solo de sus hermanos se apiada, sino también de los egipcios, proveyendo sustento. O sea, al fin y al cabo Yosef lo vemos, dándole de comer a todo el mundo, ¿no? Que Yosef se encargue de darle de comer a todo Egipto también es algo muy lindo, ¿no? Sí. ¿Qué significa? ¿Que te preocupa solamente los judíos o te preocupan también todas las naciones? Es una idea de Mashiach, ¿no? Todo el mundo son hijos de Dios también, o sea, todos van en el camino, hay que elevar a todo el mundo, sino a todos los pueblos de la zona. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué dice que era lindo? O sea, no supone... Hay un pasú que dice que era lindo. La Torah dice: nada está de más y nada está de menos. Sí. ¿Por qué es relevante que es lindo? Para que entender por qué lo acosó sexualmente la mujer de Potifar. ¿Entendés? Enseguida viene eso. Vos preguntaste: ¿para qué el pasú me dice que es lindo? Porque Pero podría haber acosado de todas formas. sí, pero si es más lindo, más probabilidad. Como que hay un concepto de belleza. No es como... Puede ser, o que no necesariamente... No. Si el texto va a hablar de algo que tiene que ver con la belleza, te tiene que hacer una introducción para entender por qué. Es práctico. Ahora va a pasar algo de que de repente todos quieren estar... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, me dice que... Bueno, tenés que saber que me dice que Yosef es muy lindo porque ya había dicho que también la madre era muy linda. O sea, que viene de la madre. Y también y otra pregunta muy buena, que está bien la pregunta. Si el judaísmo no hace de la belleza el máximo principio, ¿por qué tengo versículos que de repente ahí me dicen que son lindos? Como que establece el concepto... No, porque... No, vos tenés que preguntar... Vos tenés que hacer así. Vos tenés que ver. En toda la Torah, ¿el tema de la belleza central? En toda la Torah, no. Entonces, esa es tu pregunta ahora. Entonces, ¿por qué este pasuk lo dice? Buena pregunta. Así tenés que pensar. ¿Por qué establece el concepto de belleza? No, si en toda la Tanaj el tema de belleza no lo establece como principal, ¿por qué me lo dice en este contexto? Entonces tu pregunta debe ser, debe ser por algo y tengo que ver por qué. Vos podrías sacar otra conclusión. Mira, uno que
Si estudio Tanaj sin profundizar, digo, wow, ahí dijo que es lindo. La belleza para el judaísmo es lo más importante. ¿Por qué la conclusión es errónea? Porque en todo el Tanaj no habla de la belleza como algo principal. Entonces es una contradicción. El Tanaj es la verdad absoluta. Tengo 100.000 versículos. De los 100.000 versículos tengo 4 que me dijo lo de la belleza. 990 no me dijo nada. Entonces, o sea que si 100.000 versículos me habla de la belleza, yo digo, para el judaísmo la belleza es importante. Si solamente en 4, entonces digo, qué raro, porque normalmente me dice que no. Entonces algo me quiere enseñar. Entonces, voy a leer el texto y voy a ver qué me quiere enseñar. Esa es la manera de llegar a la interpretación del texto. Claro. No, está bien, te contesté. Es por lo del Spotify, las cosas. Y eso es lo que hay en todo ese capítulo. Puede haber otra cosa más, pero lo que hay en ese capítulo es que todo lo que le va a pasar a Yosef, porque la mujer de Potifar se quiere acostar con él. Y así termina en el calabozo. Que eso de que termine en el calabozo va a ser importante, porque ahí va a deducir los sueños de los ministros, y después de muchos años, el faraón va a tener un sueño, y va a salir Yosef a deducir el sueño, y se va a convertir en el rey de Egipto. Entonces hay un hilo que unió todos los temas. ¿Quería preguntar algo? ¿Alguien más quería preguntar algo? ¿Qué dije? Dije que iba a decir algo y después esta es una respuesta práctica, pero la pregunta es ¿por qué Dios habrá querido que Am Israel nazca como nación en una tierra extraña? ¿Por qué no quiso que nazcamos como una nación en Israel? Más lindo Israel, ¿no? ¿Por qué en Egipto? Acá no tenemos una respuesta que lo diga el pasillo. Decimos posibilidades, interpretamos, ¿no? Una interpretación que me parece correcta es que... No, voy a decir no. La que me parece más pshat, puede ser que sea más práctica, pero no. Siempre marca que en Eretz Canaán todavía vivían los Cananim. Y no había lugar para la familia, o sea, había lugar para una familia. No había lugar para que una nación entera nazca ahí. ¿Por qué? Porque eso pertenecía a los Cananim. Y el pecado de los Cananim no estaba completo. O sea, como que Dios va a expulsar a los Cananim cuando ellos se lo merezcan ser expulsados. Y todavía faltaba 200 años. ¿Está claro? Entonces, no hay lugar para que Am Israel se conforme, de 70 almas se transformen en 2 millones, en 3 millones. Vas a tener que ocupar la tierra de los Cananim. Y la tierra de los Cananim le pertenece a la tierra de los Cananim. Entonces Dios no quiere que Am Israel nazca como un pueblo gigantesco en esa tierra. Porque eso todavía no te pertenece a ti. Por eso Abraham siempre se va de un lado para otro. ¿Entendieron? Entonces me parece que por eso vamos a nacer como una pueblo de nación en otro lado. Esa fue la respuesta práctica. Ahora la respuesta más espiritual. A lo mejor tiene que ver con que nazcamos en otra tierra, una tierra extraña, y después vamos a ser esclavizados, y después vamos a salir y Dios nos va a liberar. Eso nos va a dar mucha más importancia de la libertad. Eso nos va a ser más importante para recibir la Torá. Porque nacer como un pueblo esclavo te hace más sumiso, ¿no? Sumiso, más ajná. Y la ajná es importante para lekabel et Torá. Ajná que lekabel ol mahul shamayim. Entonces tenemos ajná, sumí más. No, una persona, ¿está bien? Te da más humildad. Entonces, a lo mejor era importante que nazcamos como un pueblo más humilde. Al nacer en Egipto, no en nuestra tierra, y salir así. Eso, a lo mejor. Dije una respuesta posible. Se pueden buscar, no sé. Ustedes pueden interpretar también. Problemático porque nosotros los judíos nacieron como nación en Egipto. En Egipto. Pero Dios quiso que sea así. Sí, pero los otros pueblos pueden decir, pero ellos conquistaron, ellos no... No, bueno, ahí voy a decir dos cosas. Primero que Dios es el que define todo. Y Dios entregó el mundo, y Dios dijo que esta tierra de Israel se la voy a dar al pueblo de Israel. Entonces, entonces por eso recibimos la tierra de Israel. No porque yo quiero conquistarla. Porque Dios dijo que se la da al pueblo que se lo merece más. Y Dios determinó en la Torá que se lo da al pueblo judío. Mismo Dios determinó que todavía no se la daba al pueblo judío cuando estaban los cananim. Dios mismo está diciendo, todavía los cananim se la merecían, pero hicieron tantas atrocidades, actuaron tan pero tan mal, 400 años con tanta idolatría, con tanta promiscuidad, con tanto robo, que Dios los echó de ahí, no se lo merecen. Y también a Israel la va a recibir, y si nos portamos mal, la vamos a perder. Pero ahí Dios dijo que eternamente para nosotros. Eso lo define Dios. Ahora, si querés, podemos preguntar, ¿por qué nace Am Israel en el desierto y no nace en la tierra de Israel? También es una cosa interesante, ¿no? Am Israel no nace en el Israel, nace en el desierto. Ulay, para decirte que la Torá, me parece que el concepto es bueno, no es de un grupo solo. O sea, la Torá es de Am Israel y del que quiera entrar en Am Israel. Es para todos. Es universal. Obvio, es la familia de Jacob, pero cualquiera se puede convertir, ¿no? Como que no es solamente... Por eso el desierto es tierra de nadie. Es más amplio. Me parece que el concepto es bueno, es universalista. Y después vamos a llegar a la tierra de Israel. O sea, no hago de la tierra... No
no idolatro la tierra de Israel. Hay algunos que exageran un poquito, me parece. Bueno, yo explico lo que me parece a mí. Está Torá, Am Israel y Eres Israel. Torá, el pueblo de Israel y la tierra de Israel. ¿Conoces esas tres cosas unidas? ¿Se puede hacer una competición de qué valor supera una competencia? Porque los tres van unidos, ¿no? No, sí se puede, porque Bueno, eso sí, a mí me gusta, me interesa esa competición. Sí. A mí me parece que está claro que el valor 1 es Torah. ¿Está bien? El valor 2 es Am Israel y el valor 3 es Eres Israel. Claro, porque si O sea, Torah es lo más importante, porque Torah es la palabra de Hashem. La mayoría de la historia del pueblo judío, estuvimos fuera de la tierra de Israel. La mayoría de la historia estuvimos fuera. Entonces, no, Eres Israel, no hay Am Israel sin Eres Israel. Y la mayoría de la historia estuvimos afuera. ¿Cómo entendés eso? Obvio que pero ¿cuál es el ideal? En Israel, obvio, la tierra de Israel. Pero antes que todo, la Torah. Después está el pueblo de Israel, que son las vidas, las almas del pueblo judío, que son las que van en el camino de la Torah. Y después está la tierra, que es el lugar que Dios eligió. A mí me parece que la pirámide es así, pero cada uno puede discutir en esa pirámide. Yo dije lo que me parece. Sí. No va la Torah con el pueblo junto, porque la Torah sin el pueblo no funciona y el pueblo sin la Torah tampoco. Está bien. La Torah que está al mismo nivel. Sí, pero es así, pero Torah es el concepto, es la creencia en Dios, es los preceptos de Hashem, eso es Torah. Am Israel es el sujeto, la persona que ejecuta, que hace eso. que existe por Está bien, obvio. Entonces no hay Torah, no hay Torah sin Am Israel. Te refuto eso. Sí, Dios existe, aunque no haya ninguna persona. Dios existe igual. El concepto abstracto, el concepto teórico, el concepto idea, es igual, la idea existe. La idea Dios existe, la idea hay que hacer justicia, existe. Obvio, nosotros somos el pueblo que lo ejecutamos. Y te puedo demostrar, más, fíjate que si le dicen, mirá la alajá, si le dicen una partida, ¿hace idolatría? ¿Está bien? O te matamos. ¿Cuál es la alajá? Dejarse matar. ¿Qué significaría ahí? Dejarse matar. Que el valor Dios supera al valor vida. Está buena, ¿no? La prueba. Me parece una buena prueba. Y también Eres Israel no es el valor supremo. Es verdad que nosotros más honor a todo, Israel, Torah, siempre así. Pero tampoco, no voy a idolatrar la tierra de Israel, ¿entienden? O sea, está claro que la vida, para mí, la vida vale más que la tierra de Israel. Una vida vale más que un trozo de tierra. Obvio que el trozo de tierra es donde tenemos que vivir, pero la vida vale más. Obvio que la idea es que vas a devolver territorio y no logramos nada, no ganamos nada. Tenés razón y por eso estamos en desacuerdo. Pero en teoría está claro que vida supera tierra. Eso sí, no idolatremos el metro cuadrado. Sí. La vida es más importante. Creo que Rav Soloveitchik dijo, miren, obvio, nunca... Dice, si tendría que dar el cótel para salvar una vida, daría el cótel. Profundo, ¿no? Dice, no, el cótel no se da nunca, el cótel es el centro. Está bien, pero ¿qué quiso decir? Fue profunda la idea, ¿no? O sea, ¿qué vale más? ¿La piedra o la vida? La piedra la podés volver a hacer. La vida. Y bueno, por eso Rav Soloveitchik dijo, la vida vale más. Es profunda, ¿eh? Obvio, no estoy de acuerdo, soy con Israel y soy con Kotel y yo soy Dati Leumi, obvio, 100% Eres Israel, vivo en un Iyub y todo. Pero nada más pongamos las proporciones exactas de cómo deben ser las cosas. ¿Está bien? ¿Quería decir algo? Hasta aquí hoy entonces. Muy bien. Espero que les haya gustado, estudiamos de todo. Recreíto.